Listo. Bueno, en primer lugar, yo ya había tenido una conversación con la directora de turismo de aquí y es la que me pasó tu contacto. Me dijo que tú eres antropóloga, ¿cierto? Sí, Actualmente tú estás trabajando, ayudando a recopilar información y haciendo los guiones, me dijo, ¿no? yo soy, claro, la que está a cargo del patrimonio inmaterial del cantón, ajá. Perfecto. Bueno, fíjate que el tema central es un poco acerca de la cultura viva y de la cultura y la memoria viva, cómo a través de las leyendas del patrimonio cultural inmaterial, sobre todo de la narrativa, se puede llegar a un convenio para que, al menos aquí en Tulcán, se llegue a que tenga un poco más de arraigo el tema, porque uno de los temas que he estado investigando y me han dado la luz es que aquí en Tulcán, bueno, actualmente ya casi no tienen, no, la identidad no está tan marcada. Por ahí viene la pregunta de que si es que en tu trabajo que ya has manejado, has logrado identificar cuáles son los hechos históricos que se asemejan con las tradiciones orales y también con el patrimonio cultural en la ciudad de Tulcán. Ya. Eh, Como primera cosa que puedo decir es que el patrimonio, los hechos históricos no son como fechas y relatos en línea. Ujú. Yo creería que también la historia se va construyendo a través de eso, de relatos, ¿no? Y no por eso es más o menos importante. Lastimosamente, cuando no hay una historia escrita, la narración se construye desde varios espacios, desde varios relatos, desde varios lugares, y no siempre va a ser completa, pero eso no significa que no sea una historia, ¿no? Entonces, lo que yo siempre encuentro en mis investigaciones sobre el patrimonio es como estas desfases en la historia, como estas discontinuidades en los relatos, por este mismo hecho que te digo de que no hay escritos en la historia de tu casa. Y de los personajes que sabían de la historia ya no están vivos. Entonces, esa es otra problemática importante, como abordar eso, pero tenemos como este otro relato que no es menos importante, viene mucho a la interpretación, como es la leyenda. La Ujú. leyenda, el mito, es un tipo de relato que a veces la historia no lo considera tan importante, pero hay que ver que detrás de un mito, detrás de una leyenda, siempre hay una cosmovisión. Entonces, lo que yo te recomiendo es que siempre en la historia perdida de Tulcán trates de interpretar la cosmovisión. Entonces, bueno, yo te menciono algunas de las cosas que yo he hecho en este tiempo, que es en comunidades, en parroquias del cantón, más que en el cantón, digamos, ¿no? Ya. Sin embargo, también te voy a dar algunos ejemplos de lo que vengo haciendo en lo que es memoria oral del cantón. Pero, a ver, te cuento el caso particular de una investigación que recién hice y que está ya aprobada por el INPC, Instituto Nacional de Patrimonio. Tú debes saber muy bien, Ujú. excelente, que nos regula a los GATS para que el patrimonio como que se cumplan varias normativas institucionales de acuerdo a la Constitución, a las normas y a la Ley de Cultura. Entonces vine haciendo que se llama Carnavales de Urbina, no sé si has escuchado de esta manifestación cultural. Entonces, detrás de ello encontré, ¿no? Porque una cosa es la fiesta en sí, que guarda bastante tradición y memoria de cómo se viene realizando, pero ¿qué hay detrás de la fiesta? Detrás de la fiesta, historias que la gente recuerda y que la interpreta en la fiesta. Por ejemplo, una fiesta es donde se interpretan las formas de pensar de los. En esta fiesta yo encontré leyendas sobre la piedra pintada, sobre la viuda, sobre los duendes, relatos de cómo se construyen los personajes, ¿no? Ujú. También. Ahora bien,
al yo tampoco encontrar como estos, estos, estos documentos escritos y todo, yo lo que hice fue una interpretación a través de recopilación de información etnográfica. Entonces ahí hay bastante memoria de cómo se dan las y todo. De, digamos, leyendas y personajes también. Hay varios importantes dentro de la comunidad, también del cantón, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita estoy investigando, por ejemplo, la figura de Mila Arellano, la mujer que estuvo, a decir, como en una guerra, en un conflicto que se llamó la Guerra de los Mil Días. Entonces, igual, escasez de información. Yo lo que hice, como a todos los libros que hablan de la Guerra de los Mil Días para encontrar y después sobre ella. Entonces, ver que un relato tan grande también esconde personas, esconde relatos pequeños. Entonces, lo que también puedes hacer siempre que recopilas información e interpretación del patrimonio es ir a los relatos grandes para llegar a los relatos pequeños. No sé qué más te puedo yo comentar, porque mm, tengo pequeñas, o sea, tengo investigaciones que te puedo hacer llegar también sobre lo que es el patrimonio, de lo que yo un poco he trabajado, mis marcos conceptuales, y algo bien importante que me parece rescatar dentro de lo que es el patrimonio, la cultura pasta, obviamente, y es una cultura viva. A pesar de que nosotros fuimos conquistados, fuimos colonizados, no tenemos, no queda por decir como en Otavalo una vestimenta, una lengua viva. Existen como testimonios de que fuimos pastos y de qué son los pastos y de qué ahora son también, porque hay mucha gente, comunidades que se identifican y que dicen nosotros somos pastos. Entonces, esa es otra cuestión de la identidad. La identidad se la construye desde que yo me creo algo, porque yo vivo de eso también, ¿no? Y si tú dices, no, yo a mí hágame hacerle un examen de ADN, no, porque en realidad es con sí persona, ¿no? Como te pregunto, ¿qué es usted, Montubio o blanco? Y tú dices, yo quiero ser negro, y si te consideras negro, pues no te pueden decir no, ¿cacha? Claro, sí. Claro que detrás de eso hay un bagaje cultural súper grande, pero bueno, en lo pasto, por ejemplo, hay el tema de la alfarería. Los alfareros, cuando realizan la alfarería, como base tienen a la cultura pasto, su iconografía, su forma de pensar el mundo, de interpretar las cosas, ¿no? De lo pasto, y yo creo que queda todavía en cuestión viva, es, por ejemplo, la minga, ¿no? Un espacio que se lo venía haciendo desde el trabajo claro, desde lo que trabajó, desde el trabajo de los pastos hasta lo que eran nuestros antepasados abuelos, que casi todas las carreteras la construyeron con la minga. ¿Y de dónde viene ese pensamiento? Yo creo que viene de los pastos, porque los pastos siempre fueron una sociedad comunitaria que edificó todo de manera de minga, a manera de comunidad, siempre estaban reunidos. Entonces, otra cosa importante de los pastos es que no fueron un pueblo guerrero como otros, fueron un pueblo que se dedicó al arte, a la observación, a la cultura viva, a interpretar mitos, a hacer mitos, leyendas. Eran una cultura muy espiritual, o sea, ellos convivían. Entonces, las vasijas son para los. Entonces, claro, yo no te puedo decir más porque, ¿cómo te explico? Son demasiados datos de lo que yo un poco he averiguado de lo que es la mitología, la Claro. cerámica pasto, pero está presente, por ejemplo, ¿no? La recuperación de la memoria pasto, algo ausente, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, de la pregunta que me hiciste es que muy pocas personas se interesan por la memoria de lo pasto. ¿Por qué? Yo encuentro dos explicaciones aquí. Porque la gente no quiere considerarse pasto también, porque eso es admitir que eres indígena. Y lo indígena aquí es rechazado totalmente, ¿no? Es como que nos enseñaron a rechazar nuestras raíces. Entonces, hay una negación también como, pero una negación que se sale.
hechos, porque existen, por ejemplo, apellidos, ¿no? Como decir los Fueltala, los Carapaz, son apellidos que vienen de una raíz pasto, que nacen de lo pasto. Entonces, como te digo, hay una cultura de negación, de poca importancia, y por otro lado, digo, las personas interesadas por la cultura son pocas y quienes se interesaban tal vez ya se murieron, como el Luchito Vázquez, por ejemplo, él ya falleció, Sí. que era una persona que estaba encargado de recopilar todo lo que es la memoria oral y la tradición de Tulcán. ¿Qué más te puedo decir de lo que yo he encontrado? O sea, mm, O sea, eh, es bastante interesante y mucho de lo que tú me has dicho, yo también me he estado dando cuenta haciendo esta investigación que ujú, precisamente tema documental, tema en repositorios en línea escrita, como tú mencionas, existe poco. Precisamente por eso es una de mis ideas aquí es a través de la interpretación turística, de una interpretación más o menos, si conoces la agrupación de Quito Eterno, obviamente en Quito, cómo ellos manejan sí, las leyendas y las culturas para ujú. darle más llamativo, es algo similar. Por eso tú que me Eso mencionaste, aporta al turismo, obviamente. no solo al turismo, sino también a una apropiación de lo que al fin y al cabo es nuestro como identidad. Si somos, Claro. en mi caso yo soy de Quito, o la propia gente que tiene acá, que yo veo que aquí potencial hay, historias hay, hay un montón de cosas que contar, pero como tú bien me dijiste, lastimosamente se están comenzando a fallecer y no hay registros históricos o las nuevas generaciones no están a punto, no les interesa o no quieren preservar eso. Ajá, pero tampoco, verás, yo creo que no es solo culpa de las nuevas generaciones. Lo que te quieren enseñar y que no también. Es una cuestión institucional, es una culpa institucional en realidad, yo creo, porque en las escuelas, en los colegios, en los GATS, ellos son los responsables de recopilar, de resguardar, de salvaguardar todo lo que es el patrimonio. Son instituciones que tienen que tener la función de cuidar la historia, de proteger la tradición y la historia, pero como te digo, es una decisión política y a veces como a la cultura, al arte, lo último que le dejan es recursos. Entonces Claro. también a veces decimos, ay, es culpa de los chicos, pero a los chicos no les das el material para que se empapen de conocimiento, entonces también difícil le veo yo por ahí que un chico de voluntad propia vaya a buscar sobre sus ancestros, ¿me cachas? Ujú. Pero es otra cosa que tú le plantees una temática de identidad, de cuestión de venimos, porque esa pregunta es clave, porque eso de dónde venimos nos puede direccionar hacia dónde vamos, qué defendemos, ¿no? Todas estas cuestiones que ahora, por ejemplo, en paros, así como súper puntuales, ¿no? Como no saber qué somos y criticar lo que somos. Eso es bastante, perdón la Entonces, palabra, pendejo para mí. ajá. Entonces, pues te digo, hay socialmente es una decisión política la de olvidarnos de la memoria de la tradición. Ujú. Ajá. Entonces, yo creo que siempre con política pública puedes Ah. causar un impacto en el tema también de cultura y de tradición y de patrimonio. Ujú. Precisamente centrándonos un poco más aquí en la ciudad de Tulcán, ¿tú cómo has percibido que transmiten los conocimientos históricos, las leyendas entre generaciones, aquí mismo en las ciudades? ¿Tú eres de San Gabriel? Sí, ujú. ¿Tú encuentras alguna diferencia en cómo manejan el sentido del patrimonio cultural allá y acá en Tulcán? ¿Hay una diferencia marcada más o menos? ¿O tienen la misma línea o nada parecida? A nivel institucional o las personas. Tanto a nivel institucional como a nivel comunitario. Ya, a nivel comunitario, Carchi y Colombia somos unas, y el sur de Colombia, que es Nariño, somos unos solos nosotros, o sea, venimos de los pastos. Ujú. Entonces, nuestra manera de relatar las cosas es oral, es a través de la tradición, de la tradición oral, del relato oral. Entonces,
tanto me ha pasado a mí como a mis amigas, como a gente en Tulcán que yo le escucho, es que de pequeño te sentaban en un fogón y te contaban las leyendas tus abuelos. Te pasaban una tacita de café con una empanadita, con una tortillita y dale hasta la noche a contarte mil historias de terror, de miedo, leyendas, mitos, historias. Y el cuenta y el dato a dato y el que te topas a la persona y te dice ni sabe lo que pasó, ni sabe lo que me enteré. Entonces, yo creo que nosotros los pastos somos una memoria oral, por eso no hay nada escrito, ¿cacha? No hay nada escrito de los pastos, o sea, no es porque somos una tradición oral, es porque nosotros transmitimos oralmente. Eso es lindo, pero también es una pena porque cuando tú no relatas, perdón, no escribes, se pierde el tiempo, ¿no? Porque o hacer este ejercicio de seguir relatando, se ha perdido el relato también. Es que Porque claro, ya hay la televisión y el celular, como sí, no habían esas tecnologías, lo más bonito era la imaginación, de que te cuenten y de que tú te imagines, ¿no? Entonces, eso, yo creo que la tradición oral es lo que nos acá en el Cachi, en general, o sea, hablando de Tulcán. A manera de historicidad, pues, por ejemplo, hubo una época acá en el cantón Montúfar, que somos nosotros, en San Gabriel, se fusionaron de una manera súper buena, ¿no? O sea, como que hubo, porque nosotros somos patrimonio arquitectónico, el ujú, Ecuador, acá en San Gabriel. Entonces, claro, hubo catalogado como como pueblo mágico te también. digo, una voluntad política de ese momento del alcalde de invertir en cultura y equidad. Entonces, no tienes idea, era cada semana haciendo eventos culturales de memoria, invitando a gente, trayendo gente, invirtiendo en cultura, en tradición, en pueblo. Por eso éramos como la cuestión intelectual de, como, nosotros de cultura, todo era cultura. Lastimosamente, como digo, pasó el tiempo y vinieron administraciones que no les interesó. Tucán, Suele pasar. yo veo esto que ahora también, como te digo, hay el INPC que regula. El INPC es el ente que regula los GATS. Cuando los GATS no están actuando en territorio con respecto al patrimonio inmaterial y arquitectónico, los sanciona, los puede sancionar, tiene la capacidad de hacerlo. Y, Sí. por ejemplo, el GAD en esta administración, no sé de las otras, en esta administración, en vista de que no tenían los técnicos, porque ya el GAD, con el INPC les dijo, ¿qué pasa con estos informes? Tienen que hacer esto, lo otro. Contrataron a técnicos, nos contrataron a nosotros, a un antropólogo para que hagamos todo el trabajo. Pero el trabajo se le está haciendo, pero lastimosamente los recursos que nosotros nos pueden dar y imagínate, una antropóloga para todo el cantón es muy poco Muy poco el haciendo todo, tenis. pero por lo menos hay un interés institucional de que las cosas se hagan institucionalmente. Entonces, esos son los que te puedo ir como indicando cómo las cosas van pasando. A manera institucional, hay gastos de lo que les puede decir el INPC y otros que dicen, a mí vengan a sancionar, yo no tengo recursos, yo no voy a invertir en eso, punto, no me interesa. Yo lo que quiero son obras. Cuando no se dan cuenta que por medio de la cultura tú puedes demostrar un montón de cosas y obras y todo, ¿no? Por ejemplo, el alcalde, cuando se gana por ejemplo, hace un año hicimos una manifestación cultural que se llama El Rey de la Papa, sea ya parte del patrimonio. Y el alcalde hizo un evento, se promocionó únicamente porque se notó que está haciendo las cosas por la cultura y la tradición. Y la gente fue, bailó, disfrutó. O sea, también te puede dar estos espacios de comunidad, de encuentro, ¿no? Entonces, yo le veo súper tonto no invertir en cultura cuando la cultura habla por sí sola, pues te puede dar un montón de cosas en comunidad, porque cuando haces un evento artístico, cultural, qué chévere, me fui a divertir y todo, ¿no? Porque no somos solo trabajo, también somos seres humanos sociables en estos espacios. Pero entonces ahí está la cuestión. Yo no sé quién los asesora, no sé, pero es otro tema. Claro, eso es verdad. Fíjate que precisamente con el tema de cómo uno viene transmitiendo o cómo uno le cuentan las historias o lo que pasó antes, por ejemplo, lo que al menos a mí me sorprendió hasta incluso las luchas que han tenido la revolución
Para yo le considero como una revolución porque fue una lucha, fue levantarse en contra del país entero el 26 de abril. de Eso, mayo. perdón, 1000 de mayo, sí. Ujú. Eso es bastante, dice mucho de que literal aquí la gente no se deja y tienen, en esos casos uno puede ver que en sí, en general, el carchense y el tulcaneño sabe dónde está parado y sabe para dónde va, pero ya ha pasado bastante de eso y actualmente si tú les preguntas a los jóvenes, hasta incluso unos contemporáneos, ¿qué pasó ahí? Como que te dicen, no sé, no me acuerdo y ¿para qué? O sea, eso es bastante alarmante Claro, en mi pensar. Sí, claro. claro. En tus investigaciones te has centrado más en el tema de las parroquias que más en la ciudad de Tulcán, ¿verdad? O si has investigado acerca del patrimonio dentro de la ciudad. Más, es que, por ejemplo, a mí me demandan acciones, como decir, ¿sabe qué? Queremos que haga tal cosa. Entonces, no es Ya. como que yo llego y digo, a ver, tengo esta lista, porque hay una lista en el NPC, y digo, ahí está, yo qué sé, manifestación, la voy a hacer. A mí Ujú. me dicen, haga esto, haga lo otro, porque tengo jefes y ellos también responden a una, Una digamos, planificación. agenda política y necesidades. Entonces, Ujú. claro, hice esto en Julio Andrade, de lo del Rey de la Papa, de Urbina, y trabajo ahora son investigación histórico, pero también etnográfico sobre personajes importantes del cantón. Ya voy haciendo de unos 5, creo. Precisamente, Entonces, claro. ¿cómo? No, no, es que precisamente ahí también iba con la otra pregunta. Y perdón que te corte. Sigue, sigue. Ya te hago No, la. sí, eso nomás. Te digo que Ya. casi o sea, son 2 años donde es muy poco para hacer todo lo que es el patrimonio. Hay tantas estaciones culturales donde se pueden repartir en usos rituales, creencias, gastronomía, Claro. juegos tradicionales, o sea, Es que un fíjate, yo sinnúmero. creo, yo creo que la mayoría, como no está tan inmerso en este mundo, tanto de la cultura como de los saberes ancestrales o de que uno piensa que todo se lo puede manejar como si fueran números u otro tipo de Ajá, área, que piensan que no, esto es así, esto es así. No, aquí uno se demanda un trabajo bastante grande. de descripción y de análisis, teoría, ajá, Porque encima uno no se basa en un pensamiento, no se basa en un pensamiento lineal, sino en un pensamiento crítico de años atrás, hasta incluso actuales, que muchas veces demanda más tiempo del que uno puede pensar o de que un ciclo gubernamental está, ¿no es cierto? ajá, claro, Bueno, sí, totalmente. ujú. Bueno, la pregunta que te quería hacer es, de acuerdo a tus investigaciones, ¿cuáles son los personajes o figuras locales que consideras más importantes para resaltar la historia? Que merezcan una mención y, obvio, valga la redundancia, que su historia merezca ser contada, que destaquen, al menos en el cantón y en la ciudad de Tulcán. Mm, buena pregunta. Eh, Verás, yo he investigado sobre estos personajes, te voy a nombrar, ¿no? Ujú, La que te mencioné, Mila Arellano, ujú, Don Máximo el Lechero, Don Luchito Vázquez. ujú. También hice sobre Alfonso Endara, Ya. déjame recordar, aquí tengo, sobre el padre Carlos de la Vega. Ujú, Y bueno, pero existen como un montón de personajes como generales, fotógrafos, em, yo qué sé, personajes que tal vez hicieron historia desde la política, ¿no es cierto? ujú. O desde el ejército, o desde un plano más elitista, pero también, por ejemplo, más cotidianos como el lechero, también también construyen como una historia, porque ¿cómo te puedo decir? La historia también se construye
en los relatos de la vida, como la persona que te daba de todo, como la leche es un alimento tan importante, más antes era como que un alimento desde las vaquitas de las granjas hasta los hogares y se la hervía y ya, o sea, no había como la facilidad de ahora ir al súper y una caja o una funda de leche y ya, o sea, era todo un proceso, ¿no? Entonces son como estos espacios de la vida cotidiana. Eh, Hay un montón de generales, el mismo papá de Mila Arellano, hay Vicente Fierro, que fue como otro soldado, Ujú. eh, Rafael Arellano también. Rafael Arellano, ¿cómo se llama la biblioteca? Incluso se Luciano lee Coral, cultural. fue Ujú. como un personaje súper importante porque él, eh, imagínate es lo que en la época donde era tan complicado como traer libros y todo, y él se dedicó a eso, ¿no? A la parte intelectual y de poder como eh, empapar a la ciudadanía de conocimiento, de información. Yo he encontrado en esa biblioteca libros así hasta de Francia, no sé, también creo que fue una persona muy intelectual y con, se puede decir, Una persona bastante. capital cultural, capital económico, porque tuvo la capacidad de irse a Francia, por ejemplo, y no cualquiera pues iba a Francia en esa época, ¿no? Te estoy hablando de 1870 más o menos. mm, Entonces, todos estos personajes vienen también de una élite. Ahí puedes ver que hay una división entre conservadores, liberales también, que es como algo súper importante en la historia del país. Y también local, súper importante porque cuentan las historias de que había hasta una vestimenta conservadora, había una vestimenta liberal. Los liberales iban de poncho rojo, los conservadores de poncho azul, por ejemplo, ¿no? Y queramos o no, un dato curioso, hasta ahorita se siguen manteniendo esos colores, sobre todo en las campañas. Al menos Claro, en esta parte del país, aquí es bastante evidente la división por ideología política, cosa que es bastante loca. Al ajá, menos es bien polarizada, o sea, ujú, así aquí y acá, ¿no? no hay un punto medio. Entonces, ajá, entonces eso te puedo decir. Ya, Yo no, tampoco soy historiadora como para ahondar bastante en temas de personajes e historia más como decirte, en tal año pasó tal cosa. No me han, o sea, a veces me toca hacer temas de historia, como lo que te digo que estoy haciendo ahora de biografías. mm, Eso le corresponde a un historiador como tal, pero ah, tanto hacer contratar a un antropólogo, ¿crees que van a contratar difíciles, como usted haga lo que pueda y con lo que tenga? Entonces, yo la verdad lo que hago es como consultar metodología de historia y todo, porque es diferente la metodología que utilizamos los antropólogos, la que utilizamos lo que utilizan los colegas historiadores, y es diferente la que utilizan los sociólogos, por ejemplo. claro, Entonces, todo eso es como no te puedo dar datos exactos. De pronto, si quieres de algún personaje que te los nombré, la bibliografía completa que yo hice y todo, te puedo enviar. claro, sería Em, de mucha ayuda. claro, entonces ahí envíame un mensaje con la información que quieres que te envíe, también que te pueda servir de pronto. Claro, Eso sí, citando al GAF, porque estos documentos son ahora del municipio, ya no son míos, o sea, claro, sí. automáticamente vienen a ser parte de la institución. Ajá, eso. Claro. Bueno, precisamente también estoy tanto en estas entrevistas y analizando un poco más acerca desde la perspectiva propia en este caso los entrevistados, en este caso como tú, si algo de la historia de Tulcán te ha llegado a marcar o te ha llegado a interesar, pues, me imagino, te pudo haber contado tus familiares o amigos, no sé, algo que te haya marcado, que hayas dicho, "Mm, es interesante la ciudad de Tulcán por esto". Hay una leyenda, ¿te han contado la leyenda de la sardina? Ya, a ver cuál. Es una Bueno, historia muy importante, no, perdón, muy importante, muy peculiar. Y ya, es única, única en Tulcán porque pasó ahí y no la vas a encontrar en ningún otro lugar.
¿Ya? La sardina, y de hecho van a lanzar una película sobre eso ya mismo, si quieres, para que te acerques a verla. Y ahí te Sí. enteras total la historia, pero te la resumo, es sobre una mujer que vivió en los límites de una sociedad súper machista y patriarcal, digamos. Ella vino de Francia, acá no se sabe cómo la ni por qué justamente a Tulcán, ¿cacha? Pero una man súper bonita, súper hermosa, educada, culta, y vino con plata. Entonces, ¿qué hizo con la plata? Se puso un burdel, Ya. ¿ya? Pero era un burdel, como te digo, donde no cualquier burdel, sino un burdel donde iban las élites, los Tipo Moulin Rouge, generales. algo así, ¿Cómo? un tipo Moulin Rouge, un cabaret. Exacto, un cabaret de élite donde iban Ya. hombres y mujeres como de mundo a conversar, había arte, poesía, yo qué sé. Ya. Y ella, lastimosamente, una mujer tan libre, se tuvo que enamorar. Lastimosamente se ¿Eh? enamoró de un tipo, Que ni para no me qué. acuerdo bien el nombre, pero decían que era el que acomoda las bicicletas en esa época. Ya. Se fue a vivir con él, pero bueno, en ese tiempo dice que en el Teatro Le Maris Ujú. hacían funciones de teatro, creo, o de películas. Las primeras películas que se pasaban acá en Tulcán. Claro, es que antes de ser teatro, el Lemari se le conocía más como un cine. Un cine, ajá, entonces la gente iba al cine, ajá, entonces ella fue al cine con su esposo, no, con su amante, con su compañero, porque no eran casados. Ya. Y a la salida de esta función de teatro, que de hecho había sido una función bastante erótica, habían presentado cine erótico y ella sale y saluda con uno de sus amantes delante de su compañero, de su amante, con un militar, y saluda amablemente y que y para la casa el esposo la mata, pero de forma cruelas, Ya. a acuchillar, y esa es la historia de la sardina. Dicen que en esa casa hasta ahora se escuchan los gritos de ella. Y hay ¿Sabes, manchas de sangre por ahí y todo. sabes más o menos dónde está esa casa? No. Me han tratado de ubicar, pero como soy de San Gabriel no me sé ubicar muy bien. Ya. Pero ya te digo, va a salir la película en poco tiempo. Hicieron la película El Municipio con mi compañero cineasta y el director de teatro hicieron una película, ajá, Ya. Chévere. sobre esa historia. Eso me impactó porque dije, wow, ¿cómo una mujer tan libre tenía que enamorarse? ¿Por qué? Cacho. Lastimosamente, yo creo que el amor les llega a cual les llegue y a todos nos ponen un grillete al cuello en alguna. También el amor patriarcal, o sea, el amor machista mata. Y ese es un ejemplo de ella, que la mataron por celos, ¿no? Ah, más que no lo fichemos como machista o feminista, sino yo digo el amor posesivo en ese caso, diría yo. Claro, pero el amor posesivo es una idea machista, o sea, viene del machismo. No Sí, puedes negar algo así. well, para Porque eso el amor que nosotros conocemos se ha instaurado en un sistema machista. como No todo. conocemos otro más que el patriarcal. Ese es el único sistema que nos enseñaron. Entonces, si el amor fue enseñado en ese sistema, es un amor machista. Pues sí. Bueno, es bastante interesante. Y esta historia yo no la conocí. Y eso que bueno, desde que llegué aquí a Tulcán me O puse. sea, tú eres de Quito. Ujú. Ujú. Yo soy de allá de Quito. Vine aquí por situaciones de trabajo y luego por estudio y por eso aquí. Y es interesante porque la mayoría de las historias que se cuentan, sobre todo aquí en la ciudad, uno no las, como que las sí las he escuchado antes en otros lugares, pero no, aquí es precisamente donde la historia tiene otro rumbo, digo yo. Y obviamente, pues, como tú dices, el Carchi es una provincia bastante machista. Y también somos un pueblo frontera, ¿cacha? Eso también determina muchas prácticas culturales, dinámicas sociales. Ser Claro. frontera determina la vida de la gente, o sea, el comercio. De... También hay otro interesante de las cacharreras, no sé si has escuchado. Sí, ese sí. Igual si Ya. me la No, cuentas. yo me sé, o sea, lo que son las cacharreras en general, ¿no? Como, y de ahí nace la revuelta por mayo, fueron las cacharreras las que se rebelaron,
porque Bueno, fueron a ellas a las que les iba a afectar este boleto que iban a cobrar en la frontera. claro, Entonces, sí, una historia interesante la del Carchi. Ujú. bastante. Bueno, mi estimada Ana, fue un placer. Si nos podemos ver en otras circunstancias, no por una, por una cámara. Muchas gracias y hasta. Ya, pues, un gusto y es que te envíe algún documento. Pero Listo, hazme acuerdo. ya. Listo. Muchas gracias, Ana. Que pases bien. Hasta luego. Chao.